Buenos días, mi nombre es Romina Muñoz y mi cuento se llama Cuando el silencio pesa y narra la historia del protagonista quien descubre que su pareja, con la que ha vivido muchos años llamada Sonia, fue testigo de un asesinato ocurrido hace 15 años atrás y decidió guardar silencio ya que sería el responsable del asesinato, un más que todo familiar, que sería su hermano. La intención comunicativa de mi cuento es reflexionar sobre el conflicto entre la lealtad familiar y la responsabilidad moral, ya que de esta historia la elegí porque representa una situación donde una persona debe decidir proteger a alguien del acerca de la verdad, donde la verdad a veces puede llegar a ser muy dura y muchas veces confesarle esto a otra persona puede ser algo muy difícil, sobre todo por cómo es que será la situación mucho después a un futuro. Además, busqué crear un conflicto cercano a lo que sería más que todo la realidad, donde el lector pueda identificarse con los pensamientos y sobre todo en algunas reacciones dentro de los personajes en base a lo que continúa la historia. Por eso es que este cuento muestra como una gran decisión que tiene Sonia y lo que es el personaje principal es donde tienen un conflicto de dudas, llega un momento en que discuten y justamente esta duda es donde llega a confesar la verdad y cómo el paso del tiempo puede convertirse en una carga difícil de silencio en lo que se guarda. Para redactar el cuento utilicé la técnica de el discurso de la narración en primera persona. Más que todo, esta perspectiva la elegí porque el lector podría descubrir junto con el protagonista la verdad. Es donde se integran algunas pistas junto con las dudas que tiene en base a la llamada del inspector y justamente la noticia del inicio donde comienza a percatarse de la reacción de Sonia, quien es su pareja. Y con esto podría ir colocando algunas pistas sobre este tipo de descubrimiento y la fotografía encontrada dentro del sobre amarillo que ocurre dentro del desarrollo, y esto llega a permitir construir el inicio y el desarrollo para el final, como es en base al descubrimiento de este misterio y mantener la atención hasta el desenlace para saber cómo es que puede terminar la historia frente a la actitud que ha estado ocurriendo y este tipo de silencio entre estas dos personas. También se trabajó la unidad temática, ya que todos los acontecimientos están relacionados al mismo conflicto, donde cada elemento tiene una función dentro de lo que es la historia y lo que conduce a la redacción final. Dentro de los recursos utilizados, se utilizaron los patrones oracionales, como los de movimiento circunstancial en la expresión de al día siguiente antes de salir al trabajo, en donde se ve la expresión porque llega a ubicar el lector en el momento en donde llegan a ocurrir los hechos. También se utilizaron la enumeración simple, como por ejemplo, dos tazas de café, un cuaderno abierto, las llaves del auto y un recibo de supermercado, para que llegue a construirse desde la parte inicial de que aparentemente es una situación normal. Sin embargo, dentro de esta situación que supuestamente inicia de una forma, de una rutina cotidiana entre estos dos personajes, es donde llega a ocurrir la historia dentro del inicio, donde ocurre el tema de la noticia y cómo es que Sonia llega a actuar de esta manera tan extraña que le parece a su pareja. Uso también importante y utilizado fue el uso de los elementos de los patrones rítmicos, donde ocurre la repetición de frase, quise creerle porque durante algunas partes del desarrollo, ya que representa el intento en el que el protagonista por mantener la confianza en lo que es su pareja al intentar ocultarle algo. Sin embargo, alguna parte de él es donde quiere llegar a confiar en ella y en el que en algún momento le va a decir la verdad, ya que él comienza a dudar frente a la actitud que tuvo frente a la noticia en donde cada año imagina el momento que ha pasado con ella y cómo es que este tipo de verdad puede influir en lo que va a representar a su futuro entre estos dos personajes. También la repetición de cada año, pensé en hablar, cada año imaginé este momento por parte de Sonia, es de que permite llegar al paso del tiempo, de cómo es que este personaje de Sonia ha guardado el silencio durante muchos años y el peso emocional que conlleva sobre este silencio que tuvo este personaje. Incluso también utilizó el lenguaje figurado para expresar las emociones de una manera mucho más profunda dentro de la historia. La frase como el silencio nos observaba desde cada rincón es un ejemplo de personificación, donde en sí el silencio no es algo que sea visto como observar. Sin embargo, esto llega a convertir el silencio en una presencia que acompaña a los personajes dentro de la historia. Asimismo, también ocurre lo que es la expresión de la culpa pesaba sobre ella como una piedra imposible de mover, en el que esto puede ser un símil, ya que se utiliza la
expresión como, en el que se realiza una comparación en lo que es la carga emocional de Sonia que llevó durante muchos años. Y finalmente también incorporé descripciones expresivas y diálogos para construir el personaje más creíble y que no busque describir solamente lo que es su apariencia, sino también lo que es mostrar los conflictos internos que tienen ambos personajes. Por ejemplo, en la descripción de Sonia sobre alguien que cargaba una responsabilidad durante muchos años, llega a que el lector pueda llegar a comprender lo que es su culpa de conocer completamente la verdad frente a la situación. Mediante todos esos elementos, logré que este tipo de mensaje, donde el silencio puede parecer una forma de protección al inicio, donde uno busca proteger a otros. Sin embargo, con el paso del tiempo, puede convertirse en una irresponsabilidad difícil de sostener, donde este tipo de acciones, donde uno considera y en donde basa su moral puede ser correcta,